el día que Alemania atacó a México en la Segunda Guerra Mundial, el 13 de mayo de 1942, un submarino nazi de los llamados U-Boats hundió al buque petrolero Potrero del Llano. México elevó una queja y en respuesta, Alemania atacó a otro barco petrolero, el Faja de Oro. La noche del 13 de mayo de 1942, el buque petrolero Potrero del Llano, de bandera mexicana, fue blanco de un ataque desde un submarino nazi mientras navegaba frente a las costas de Florida. El fuego alemán logró su objetivo. El buque se hundió en las profundidades marinas y se reportaron las lamentables bajas de 5 marinos. Al día siguiente la noticia estremeció al país. Los periódicos capitalinos y regionales recogieron con puntual atención el hecho que cambiaría la aparente neutralidad de México en el escenario de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno mexicano, encabezado por el general Manuel Ávila Camacho, reaccionó de inmediato, envió una enérgica protesta a las naciones del eje, Berlín, Roma, Tokio, a través de la diplomacia sueca, pues semanas antes había roto relaciones con esos países. El ultimátum exigía que se reparara la agresión y de no hacerlo, se tomarían las acciones pertinentes. El plazo fue el 21 de ese mismo mayo. Pronto, los apoyos de diversos segmentos sociales se manifestaron en demanda de una declaración de guerra. La izquierda oficial, en voz de Vicente Lombardo Toledano, argumentó que el país no podía mantenerse al margen de la lucha armada. Esa posición fue secundada por sindicatos, partidos políticos, líderes camerales y secretarios de Estado. Otro punto de vista lo sostenía el pueblo no organizado, compuesto por un amplio sector de la clase media, grupos campesinos, en concreto sinarquistas, que veían reflejada su posición en las páginas de los diarios de mayor influencia, Excelsior y El Universal, a los que se les atribuía filias pronazis. Un antecedente del episodio fue el ataque de la Armada Imperial Japonesa a Pearl Harbor, base naval del Ejército de Estados Unidos, el 7 de diciembre de 1941. 2 días después, México suspendió relaciones diplomáticas con Japón y el siguiente 11 de diciembre hizo lo mismo con los gobiernos de Italia y Alemania. Desde entonces, el gobierno mexicano se vio presionado por Estados Unidos, que se preparaba para la defensa del flanco poniente de su territorio y veía que el territorio mexicano era susceptible de anidar la quinta columna nazi-fascista. Los sucesos se desencadenaron. El 10 de diciembre, Ávila Camacho acuerda la creación de la región militar del Pacífico, bajo un único mando, las zonas militares y navales ubicadas en el litoral mexicano del Océano Pacífico. Otra vertiente del acuerdo presidencial fue el nombramiento del expresidente Lázaro Cárdenas como comandante de dicha región militar, quien desde el primer momento actuó en defensa de la soberanía nacional, poniendo diques a los intentos estadounidenses por ocupar el territorio mexicano. Para corroborar la posición del Estado mexicano, el presidente Ávila Camacho dirige un mensaje a la nación, donde expone los cambios de la política exterior, dada la coyuntura internacional. La contribución mexicana se daría en el terreno económico, la batalla en el frente de la producción. Ese 1942 fue declarado el año del esfuerzo. Desde marzo de 1942, los nazis habían advertido a las embarcaciones de bandera mexicana que cesaran el envío de petróleo mexicano a Estados Unidos, bajo la falsa premisa de que México era neutral. Además, los buques que utilizaba México para comerciar petróleo habían sido incautados a los alemanes una vez iniciadas las hostilidades. Así que, con el hundimiento del Potrero del Llano, aparecía una situación inédita en el equilibrio de las fuerzas políticas y sociales, tanto en el interior del país como hacia el plano internacional. Por un lado, se advertía la presión estadounidense para buscar aliados en su proyecto armado e internamente una opinión pública que mostraba serias reservas a involucrarse en la aventura bélica. La respuesta al ultimátum mexicano, que tenía como plazo el 21 de mayo, fue otro ataque submarino. Esta vez se trató del Faja de Oro, buque petrolero que corrió la misma suerte que el anterior. Ese día se supo que Adolfo Hitler se había rehusado a recibir la nota de protesta. Los gobiernos italiano y japonés ni siquiera habían contestado. El 22 del mismo mes llegó un cable de las agencias estadounidenses a los diarios capitalinos confirmando el ataque al Faja de Oro 48 horas antes. Por la tarde se reunió el presidente con su gabinete para discutir la posición que debería asumir el país. La postura presidencial era en favor de declarar la guerra. A las 10 de la noche se dio a conocer la decisión. Se pedía a la Comisión Permanente que citara a sesiones extraordinarias al Congreso de la Unión para que dicte las leyes correspondientes que faculten al primer magistrado de la nación para hacer la declaratoria de que existe un estado de guerra de México con los países del eje. Desde luego que el país no estaba en condiciones de hacer efectivo el rompimiento de hostilidades, tanto por carecer de material bélico como por la falta de respaldo de la población. En esa coyuntura,
fue necesario mover las fichas del ajedrez político. En primer término, con una vigorosa campaña en busca del apoyo de los mexicanos, las organizaciones sociales, tanto oficiales como independientes, el Sindicato Petrolero, afiliado a la CTM, y el Partido Comunista de México, por citar dos agrupaciones, emprendieron tareas de agitación social cuyo punto culminante fue el 24 de mayo, en que se llevaron a cabo las honras fúnebres de Rodolfo Chacón, maquinista del Potrero del Llano. La declaración de guerra se hizo la noche del 1 de junio. En perspectiva histórica, fue una declaración sui generis, en la que, como señala Torres, se caracterizaba a la guerra como una guerra total, en la que el ejército mexicano sería dedicado a la defensa del territorio nacional. A la población le pedía su esfuerzo de acuerdo con los recursos y la actividad de cada uno para llevar adelante la gran batalla de la producción. No obstante, el gobierno vio fructificar sus esfuerzos durante esa coyuntura mundial para ganar una batalla diplomática que mantuvo al país fuera de las pretensiones estadounidenses y de los horrores de la guerra. Respecto de la participación mexicana en el frente de batalla, esta le correspondió al Escuadrón 201, 300 hombres que entraron en combate casi 3 años después, en marzo de 1945. Existen varias evidencias de que los buques Potrero del Llano y Faja de Oro fueron hundidos por submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Algunas de estas evidencias son la bitácora del submarino U-564, que registró el ataque al Potrero del Llano el 13 de mayo de 1942, los testimonios de los sobrevivientes del Potrero del Llano, que relataron cómo el buque fue torpedeado por un submarino alemán y se partió en dos, los informes oficiales del gobierno mexicano, que declaró la guerra a los países del eje el 28 de mayo de 1942, después de los hundimientos del Potrero del Llano y del Faja de Oro, que ocurrió el 20 de mayo de 1900. Las fotografías y los restos de los buques hundidos, que muestran los daños causados por los torpedos alemanes. Los alemanes atacaron a estos buques porque formaban parte de la estrategia de guerra submarina que los nazis emplearon para cortar el suministro de recursos a los aliados. Los buques mexicanos transportaban petróleo desde el Golfo de México hasta la costa este de Estados Unidos, donde era refinado y utilizado para la industria bélica. Los submarinos alemanes, conocidos como U-Boats, tenían la orden de hundir cualquier embarcación que se dirigiera a los puertos estadounidenses. Sin importar su nacionalidad o su carga, los alemanes consideraban que el petróleo era un recurso vital para la guerra y que, al privar a los aliados de él, podrían debilitar su capacidad de resistencia. Además, los alemanes buscaban provocar una reacción de los países neutrales, como México, que se vieran afectados por sus ataques, para así distraer la atención de los aliados y generar conflictos diplomáticos. El hundimiento de los buques Potrero del Llano y Faja de Oro afectó a México y Estados Unidos de varias maneras. Algunas de las consecuencias fueron: México declaró el estado de guerra contra las potencias del eje el 28 de mayo de 1942, después de que Alemania se negara a reparar la agresión. México se unió así a los aliados en la lucha contra el fascismo y el nazismo.